Bueno, continuando con el libro de Daniel, con este estudio tan interesante, nosotros estábamos en la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor. Recordando un poquito, habíamos estudiado el sueño que el rey había tenido, que se le había olvidado, y que había hecho traer a los magos, hechiceros y astrólogos de su reino para un propósito específico. No que el rey le refiriera el sueño a ellos, sino que ellos le dijeran cuál había sido el sueño que el rey había tenido, que es algo diferente. Entonces, estos reyes maliciosamente le pedían al rey que le dijera el sueño para inventarle cualquier cosa. Y tanto le insistieron que el rey les captó su propósito malicioso, y entonces, lleno de ira, los amenazó y le dijo que si no le daban, no le decían cuál era el sueño, entonces los mandaba a matar, como efectivamente el rey ordenó matarlos. Al regarse la orden del decreto de muerte, este llegó a oídos de Daniel. Daniel va donde el rey y toma una actitud diferente. Daniel no le dice al rey que le diga el sueño, sino que le pidió tiempo para él decirle el sueño y su interpretación. Esto fue lo que le llamó la atención al rey y le dio el tiempo. Daniel ora con sus compañeros y el Todopoderoso le da a Daniel el sueño y le da la interpretación. Daniel corre presurosamente el día siguiente donde el rey y le dice: rey, te tengo el sueño y te tengo la interpretación. Pero lo grande que vemos de este hombre es que él no se arroga la gloria para él, sino que le deposita toda su gloria, toda la gloria al Elohim del cielo, y le dice: lo que el rey demanda no puede hacerlo ningún ser humano, ni hechicero, ni astrólogo, ni mago. Dice: pero hay un Elohim en el cielo que todo lo sabe y todo lo puede, y él me ha revelado a mí lo que el rey demanda. Y empezó a decirle el sueño al rey. Lógicamente, cuando el rey empieza a escuchar esto del profeta, al rey le viene el recuerdo del sueño y le dice: ese es tu sueño y ahora te voy a dar la interpretación. En el capítulo 2 de Daniel, a partir del versículo 36, empieza el profeta a darle la interpretación.
le dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y empieza él a darle la interpretación. Cuando le dice que la cabeza de oro fino representaba al rey Nabucodonosor. Hasta aquí habíamos visto el sábado antepasado. Le dice clarito en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque aquí dice, el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí quiero agregar un dato muy interesante, porque yo sé que cuando ustedes estén también enseñando esto, alguien de pronto del grupo en que estén le va a decir, pero ¿cómo sabe usted que la Biblia se está refiriendo a imperios mundiales en este estudio? ¿No será que usted es el que está inventando eso para tratar de acomodar la historia con la profecía o la profecía con la historia? Pues estos estudios tienen hasta este momento dos pruebas fabulosas para hacerle ver a todos los estudiantes de la Biblia que ciertamente la palabra aquí de Elohim, del Todopoderoso, de la Deidad, se refiere a imperios mundiales. Con relación a ese sueño del rey Nabucodonosor, y habla de la cabeza, nosotros sabemos, los que ya hemos estudiado la historia, que el primer imperio con caracteres mundiales fue el imperio babilónico del rey Nabucodonosor, porque ni siquiera el anterior imperio, o digamos el anterior reino de Babilonia, había sido mundial. ¿Sí? O sea, del padre de Nabucodonosor. El que vino a engrandecer el reino de Babilonia y que le dio la envergadura o toque mundial fue el rey Nabucodonosor. Por ejemplo, cuando le voy a buscar una frase del rey Nabucodonosor. Hay dos, ¿no? Ese es el rey que tiene poder Nabucodonosor, el que venció que no va tipo de verdad. Ajá. Y hay otro, ¿no? Que habla de Nabucodonosor. Es el mismo. ¿Es el mismo? Punto de
parece que una estrella que no canta nada. Miren, escuchen, Que leamos el versículo. ¿Cuál es? búsquense en Daniel 4, Daniel 4. Daniel 4, versículos 29 y 30. Nada más esos dos versículos. A los 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con su fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso. Miren ustedes esa frase del rey. Se sentía orgulloso Sí. de lo que él decía que él había edificado. ¿Ah? Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Para casa real. Se le está dando el toque de imperio mundial con esa frase. Y después agrega y dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, él estaba reconociendo que él había llevado a Babilonia a ser un imperio mundial. Y ciertamente la historia reconoce al reino de Babilonia, del rey Nabucodonosor, como el primer imperio mundial que hubo en la antigüedad. Entonces, cuando nosotros acá leemos en Daniel capítulo 2, versículo 38, al final de ese versículo que dice, tú eres aquella cabeza de oro, está probando que aquí la profecía se está refiriendo a imperios que mundiales, no a imperios locales, como por ejemplo el imperio egipcio, que fue imperio, pero fue un imperio local, regional. El reino de Lidia, por ejemplo, fueron reinos locales de mucha fuerza, sí es verdad, pero regionales, locales. Mientras que el imperio babilónico tuvo envergadura mundial. La otra prueba que encontramos en la Biblia de que en estos estudios de Daniel se están refiriendo a imperios mundiales, la encontramos en el capítulo 8 de Daniel. En los versículos 20 y 21. Estos son pruebas, esos datos aislados que le estoy dando en cuanto a una posible pregunta que puedan hacerle de que cómo probamos nosotros que la Biblia aquí está hablando de imperios mundiales. Y se los digo por experiencia, porque ya a mí me han hecho esa pregunta. Ok. ¿Cómo dice Daniel 8, 20 y 21? A ver, dice la santa palabra. Pero fuerte. En cuanto al carnero que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrio es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Correcto. Amén. ¿Sí se escuchó, pastor? Sí, sí, claro, se escuchó muy bien. Muchas Ok. gracias. ¿Qué pasó con eso? ¿Estamos bien? Sí, pero yo no los veo.
ok. Ahora sí lo veo. Miren ustedes ese otro detalle. Aquí se está hablando también de profecías de unos reinos. Y el versículo 20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ya está dando nombres concretos la profecía allí. Y todos sabemos que Media y Persia fueron otro imperio mundial de la antigüedad. El versículo 21, que está refiriéndose allí al macho cabrío, dice que es el reino de Grecia. Está dando otra vez el nombre concreto, pero dice después, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Sabemos que se está refiriendo a imperios mundiales, entonces aquí se está refiriendo no a aquel reino incipiente de Grecia cuando Grecia comenzó, se está refiriendo ya al imperio de Grecia. ¿Quién formó el imperio greco-macedónico? Alejandro Magno. No lo escuché duro para que lo oigan los hermanos de México. Alejandro Magno. Alejandro Magno, claro. Alejandro Magno. Y dice aquí que el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El rey primero, o sea, el primer rey que tuvo ese imperio. De Grecia. Y sabemos que el primer rey que tuvo ese imperio greco-macedónico fue el que lo fundó, que fue el gran Alejandro Magno. Con estos 2 datos, creemos que estamos probando con las páginas de la Biblia que aquí en estos estudios de Daniel se están refiriendo a imperios mundiales y no a imperios locales ni regionales. De tal manera que cuando aquí le dice el profeta al rey Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, lo que quiere decir es que con la cabeza de oro de la estatua arranca el episodio de unos imperios mundiales. ¿Sí está claro eso? Sí. Bueno. Y le da enseguida las características, las dimensiones de un imperio mundial. Cuando le dice en el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. O sea, le está dando unas características de un imperio mundial. Pero la profecía va más allá. La profecía dice en el versículo 39. ¿Los 39? ¿Cómo dice el versículo 39? Sí. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Amén. Es correcto. Entonces aquí miramos la primera parte. Cuando dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La profecía va dando un orden. Primero la cabeza de oro, el imperio mundial de Babilonia. Después dice que después de ese reino, de ese imperio, vendrá otro, pero dice inferior al tuyo.
esa frase que dice la profecía de inferior al tuyo, no se está refiriendo en cuanto a territorio. Porque el imperio que le siguió al de Babilonia, ¿cuál fue? A ver. ¿Cuál fue el imperio que le siguió al de Babilonia? A ver, que se me olvidó. A ver, la niña. A ver, la niña. A ver, la niña. ¿El imperio qué? Mira, el que se formaba de las dos regiones. Se va. El medo Ah, persa. del Medo El Persa. medo persa. Más duro que no lo digo. El Medo Persa. Más duro que allá no lo han oído en los hermanos de México. El Medo Persa. Ah, No se ha escuchado todavía. Persia. Pero ¿será que cuando usted la correte a un perro que la va a morder, grita así? Así bajito. Está como... Más que nada es importante que tengamos en cuenta cómo se fue desarrollando para que, como el pastor bien lo está mencionando, un ejemplo, primero los asirios dispersan las 10 tribus y luego cuando llegan los babilonios es cuando se llevan a la casa de Judá. Ajá. Después cuando ellos tienen llegan los griegos, ¿no? Media Persia, son cuando los agarran. Y es cuando lo dejan volver a Es quedar. cuando los vuelven a llevar con el tiempo de Ciro, Correcto. Media Persia. Es cuando ya Entonces estoy- Ciro, ahí es cuando ellos les dejan, digo, vamos a hacer un bosquejo pequeño, pastor, para que nada más se entienda rápido. Es cuando ya vuelven con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Ajá. Para la construcción del segundo templo. Cuando es la construcción del segundo templo. Luego en aquel tiempo después está Darío. Y Darío es cuando tiene que luchar con Alejandro Magno. Sí. Entonces ahí es cuando ya entra el reino de Grecia. Y luego ya después de los griegos, pues vienen los romanos. Porque se divide el imperio, ¿no? Cuando usted está narrando la historia de cuando cae Alejandro Magno muere, ¿no? Sí. Y se tiene que dividir por los generales, ¿no? Correcto. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es ir llevando una relación bíblica para que las personas se den cuenta de las precisiones bíblicas de la profecía. En que esos hechos que sucedieron en la tierra estaban predichos en la Biblia. Es la grandeza de la Biblia la que estamos resaltando aquí. Porque nosotros, en los estudios que hemos hecho de la historia, nosotros sabemos que esos imperios existieron y cómo se sucedieron y quiénes fueron sus reyes. Pero aquí queremos resaltar es la grandeza de este libro. Cómo en este libro se fue plasmando la existencia de unos imperios que posteriormente se fueron sucediendo. Esa es la relación que estamos haciendo con la Biblia. No, excelente. Yo nomás quería agregar, no me acuerdo exactamente dónde lo vi. Hablaba de que cuando Alejandro Magno conquistó y unos judíos le enseñaron a él el documento que usted dice, donde él hablaba de la profecía. Ajá. Y él estaba sorprendido. O sea, no sé qué hizo cuando supo eso respecto a los judíos. No sé qué favor les hizo o algo. Porque estaba sorprendido cuando ellos le enseñaron el texto que hablaba de él. O sea, esa parte. La profecía, ¿no? Sí, la profecía. En ese momento le dio todo su respeto al pueblo judío. Sí, Porque a él le mostraron la profecía y le dijeron que la profecía hablaba de él. así es. Y que lo que él estaba haciendo ya estaba profetizado. Estaba adelantado. ¿Sí? Sí, era como que yo no me recuerdo exactamente, pero Decíamos que cuando la profecía dice aquí que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, la profecía, esa palabra inferior al tuyo no se está refiriendo en cuanto a territorio,
porque el imperio medo-persa en territorio fue más extenso que el imperio babilónico. Aquí la expresión inferior al tuyo se está refiriendo en grandeza, en poder, en opulencia, en riqueza. Si bien es cierto el imperio medo-persa fue grande, fue respetado y tenía su riqueza y todas sus cosas, jamás igualó en opulencia, en poder, en riqueza al imperio babilónico. El imperio babilónico en ese aspecto fue excepcional. Tanto es así que una de las 7 maravillas del mundo antiguo la tenía Babilonia, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Entonces, en la expresión de inferior al tuyo se está refiriendo en eso, en poder, en riqueza, en opulencia, ¿sí? En brillantez, porque el imperio medo-persa en territorio fue mucho más extenso. Entonces dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Son detallitos que hay que irlo explicando para que no nos cojan fuera de base, como se dice en el lenguaje beisbolero. Porque siempre vamos a encontrar enemigos de la Biblia. Y siempre vamos a encontrar gente capciosa que va a estar molestando por palabritas y por cosas ahí. Entonces hay que tenerle la respuesta en el momento. Pastor, ahí quisiera nada más compartir algo que yo creo que les va a ayudar, bueno, nos va a enseñar mucho a todos. Estaba yo viendo la historia de la iglesia y un ejemplo, esto que usted menciona, esto pasó en los primeros siglos cuando la iglesia estaba naciendo. O sea, fue muy difícil porque como en aquel tiempo estaba el helenismo, estaba todo el tiempo de los griegos, los judíos, y había corrientes, entonces esa parte la gente no ha comprendido muy bien todavía hasta el día de hoy muchas cosas dentro del cristianismo. Todo lo que usted bien acertado dice es, las personas no tienen unos conceptos porque como no crecimos bajo por ejemplo, los judíos desde pequeños se les va enseñando bien los fundamentos dentro de la palabra de Dios, a nosotros no. Entonces, como nosotros venimos de una cultura grecorromana, se puede decir, tanto de alimentación y de todo, para ellos, un ejemplo, estaba yo viendo la historia de la iglesia y es impresionante, un ejemplo, los conceptos que tenían ellos de la iglesia primitiva. Un ejemplo, ellos pensaban que eran caníbales. Y los perseguían porque pensaban que eran caníbales, ¿no? Entonces decía uno, pero pues ¿cómo es posible, no? Que pensaban que eran caníbales, ¿no? Porque ellos escuchaban que era la cena del Señor. O sea que, entonces ellos pensaban que comían la carne y la sangre de la gente, o sea, ellos, ¿no? O nomás por mencionar otro, ¿no? Entonces es importante el punto que usted dice porque todo el tiempo ha sido así, o sea, siempre han cuestionado, pero es importante que le voy a hacer hacerle llegar el libro para que, o sea, porque es importante que entendamos la historia, porque a veces se repite y bien acertado dice la palabra de Dios. Creo que es ¿en qué? En Eclesiastés 1, ¿qué? 1:9, ¿no? ¿De qué hablas? Que habla de que todos es siempre una razón. Nada más y no nos desviamos, pastor. Creo que déjeme ver. Ahí viene luego. Es Eclesiastés 1, nomás para que lo lean, para que lo tengan siempre en cuenta eso dentro de la enseñanza que nos vamos a encontrar, pastor, de favor.